de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta presentación vamos a hablar del ensayo de fatiga. En primer lugar, comentaremos el concepto de fatiga. En segundo, hablaremos de la normativa aplicada en este caso, de la máquina de ensayo, de las curvas de fatiga de diferentes materiales, de los factores que afectan a la fatiga y, por último, de la sección de fractura-fatiga. En cuanto al concepto de fatiga, quiere decir que piezas sometidas a esfuerzos variables, esfuerzos repetitivos y cíclicos, fallan con esfuerzos mucho más pequeños a los que en un principio están calculados para esfuerzos constantes. Quiere decir que el componente de una pieza sometida a cargas variables con el tiempo es muy distinto a la misma pieza sometida a esfuerzos constantes. Prácticamente toda la totalidad de piezas y aplicaciones tienen esfuerzos variables. El eje de una máquina, el suelo de un edificio, máquinas de herramientas, cable de una grúa, la estructura de camiones, suela de zapatos, una infinidad de aplicaciones y de piezas están sometidas a esfuerzos variables. Cuanto a la normativa aplicada para este ensayo es abundante. Aquí recogemos cierta normativa. Por ejemplo, la principal sería el ensayo de fatiga de materiales metálicos, la UNESTM 117 del año 58. Pero también podemos encontrar ensayos de fatiga para calzado, podemos encontrar para adhesivos estructurales, para cables de acero, incluso para material aeroespacial. Como digo, hay diversidad de normativa respecto al ensayo de fatiga y hay ensayos específicos para una determinada aplicación, una determinada pieza. En cuanto a la máquina de ensayos, vamos a hablar del ensayo de flexión rotativa para metales, en el caso de fatiga. La máquina que consideran es de aquí. Podemos ver ahí las dos flechas que observamos, indican la colocación de la probeta, y en la imagen de la derecha observamos cuál es la forma de la probeta. Es una forma específica, una forma regida por la norma, comentada anteriormente. Bien, la representación esquemática es la que podemos observar aquí. Tenemos una probeta que dará vueltas, se le estará aplicando una carga y la máquina además será capaz de medir las vueltas que soporta aplicando esa carga hasta su rotura. Como he comentado antes, este tipo de esfuerzo le llamamos flexión rotativa. Bien, si analizamos qué le ocurre a la probeta, aquí tenemos en esta figura una orientación esquemática sería el eje de la probeta. Cuando está sin aplicarse en movimiento, 0 vueltas, la fibra superior, aquí en color rojo, A, se encuentra soportando un esfuerzo de tracción, mientras que la fibra inferior, aquí en azul, B, soporta un esfuerzo de compresión. Al dar media vuelta, se invierte. La fibra B es la que soporta el esfuerzo de tracción y la fibra A, ahora antes superior, ahora inferior, soporta el esfuerzo de compresión. A dar otra media vuelta, vuelve a la inversión. Si representamos la variación de cargas respecto al tiempo, obtenemos un gráfico tal así, en que tenemos tracción-compresión a lo largo del tiempo. La variación cíclica de cargas. Bien, ensayando diversas probetas con este tipo de máquina, podemos obtener lo que se consideran las curvas SN. Es una correlación gráfica entre la tensión soportada y el número de vueltas que soporta un material antes de la fractura. Es lógico pensar y deducir que a mayor nivel de tensión es soportado por la probeta, menor número de vueltas será el material capaz de soportar hasta la fractura. También, dependiendo del material, la curva tendrá una forma determinada. Como ejemplo, vamos a usar dos tipos de curva, la de un acero y la de un aluminio. La primera que observamos aquí es la de un acero. Podemos observar cómo, tal como hemos hecho anteriormente, a medida que disminuye la tensión, el número de ciclos aumenta. Pero llega un momento en que se mantiene constante. Por mucho que aumenten los ciclos o por mucha tensión que se aumenten ciclos, no da como consecuencia una tensión menor. La tensión se mantiene constante. Eso da lugar a esa tensión, la cual se mantiene constante, es lo que se llama límite de fatiga. Tensión por debajo de la cual no se produce la rotura de fatiga nunca. En el caso del aluminio no observamos ese límite de fatiga, no tenemos una tensión por debajo de la cual no se produce rotura nunca. Sigue disminuyendo la tensión a medida que aumenta el número de ciclos.
En este caso, no podemos hablar de límite de fatiga, podemos hablar de lo que se considera el llamado resistencia a la fatiga. La resistencia a la fatiga se considera en un número de vueltas, número de ciclos elevado, y se determina qué tensión llevará ese número de ciclos tan elevado. Un número de ciclos que en la mayoría de los casos son ciclos que no va a llegar en su día de servicio jamás ese material. En cuanto a factores que afectan a la fatiga, son varios. En primer lugar, el fenómeno de concentración de tensiones. La resistencia a la fatiga se ve reducida por la presencia de puntos con concentración de tensiones, sobre todo en ejes, en tallas, orificios, hendiduras. En segundo lugar, la rugosidad superficial. A menor rugosidad superficial, mejor respuesta a la fatiga, ya que la rugosidad superficial actúa como concentrador de tensiones. El estado superficial. Es sabido que tratamientos superficiales de endurecimiento, ya sea cementación, nituración o carburación, incrementan la vida de fatiga del material, puesto que endurecen la superficie. Y por último, medio ambiente. Ambientes agresivos, sobre todo corrosión, disminuye la resistencia del material al incrementar la velocidad de propagación de la grieta. Por último, en cuanto a sección de fractura, observamos que este tipo, como vemos la figura aquí, tenemos la sección A, correspondiente a un eje que ha soportado una probeta, un bajo nivel de tensiones. Vemos cómo aparece solo un único frente de grieta. El frente de grieta se observa en la zona de las líneas, mientras que la zona inferior grisácea sería la zona final que rompe el material. Para un eje con alto nivel de tensiones podemos observar que aparecen varios frentes de grieta. Es decir, observando la superficie de fractura podemos deducir si ha sido rota, se ha producido fractura por un alto nivel de tensiones soportado o por un bajo nivel de tensiones soportado. Resumen, hemos visto que piezas sometidas a esfuerzos variables fallan a cargas inferiores a las consideradas con esfuerzos constantes. Es necesario considerar la rotura por fatiga en aquellas piezas donde las cargas aplicadas varían con el tiempo. Las curvas de fatiga permiten determinar el límite de fatiga o, en su defecto, la resistencia a la fatiga para un número de vueltas considerado. Por último, el análisis de la sección de fractura-fatiga permite determinar el nivel de tensiones aplicadas y causantes de la rotura del material.